En esta oportunidad, buenas tardes, queremos agradecer la oportunidad que Dios nos da y en este programa En Contacto pues tenemos a bien un invitado especial que gracias al tiempo que Él nos da también, ¿verdad? Él es un especialista, es el doctor Elíasar Estuardo González, tiene especialidad en psiquiatría y en esta oportunidad vamos a tratar el tema del suicidio, ya que este tema pues es bastante importante. Es necesario que muchas de las personas sepan de qué se trata, cómo identificarlo, cuáles son las señales, ¿verdad?, que dan las personas para poder ayudarlas. Hay muchas familias que tienen este problema con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con algún familiar cercano, y es importante que sepamos cómo identificarlos, cuáles son los primeros auxilios que debemos de darles, ¿verdad?, para ayudar a nuestros seres queridos a que no lleguen a esa fatal decisión, ¿verdad? Entonces quiero, antes de comenzar, pues agradecer también al Hotel Vista Terra por la oportunidad y el tiempo que nos da, este espacio que nos ha cedido, ¿verdad? Si usted no conoce, pues este hotel está yendo para carretera Esquipulas, Chiquimula. Es un hotel muy, muy lindo, tanto sus habitaciones, la comodidad, su restaurante con comidas internacionales muy rico, ¿verdad? Lo recomiendo. Si usted quiere pasar un fin de semana con su familia aquí, pues se lo recomiendo. Buenas tardes, buenos días, no sé a qué horas nos están viendo, ¿verdad? Nos están viendo este programa. El doctor Elíasar Estuardo González, como ya dije, es experto, él es su especialidad es psiquiatría. Y quiero contarle, bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Quiero contarle que fíjese que tengo esta información aquí y quisiera que usted nos pudiera ayudar porque me parece un poquito, ahí sí que alarmante, ¿verdad? Porque todo esto va creciendo cada vez más, esto del tema del suicidio. Dice que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, anualmente mueren por suicidio unas 700,000 personas en el planeta. Ese es un dato bastante grande, ¿verdad? 700,000 personas. En base de datos pública del Instituto Nacional de Estadística, aquí en Guatemala, el INE, sobre las defunciones, da cuenta de que más de 10,000 suicidios en los últimos 35 años. Unas 312 personas decidieron quitarse la vida anualmente en Guatemala desde 1986 hasta el 2019. Según las boletas de defunción que procesan los registros civiles antes de las municipalidades y desde el 2006 el Registro Nacional de las Personas RENAP. Dice que por cada mujer que se suicida, 3 hombres también lo hacen. Entonces, por eso dice que el 75% del total de fallecidos son hombres y el 25% mujeres. Es bien interesante cómo la estadística nos lleva a entender por qué los hombres se suicidan más que las mujeres. Luego usted nos va a ayudar más adelante. Respecto a la edad, dice que en el caso de las mujeres, el grupo más vulnerable son las de 15 a 19 años. Es un dato interesante también porque son mujeres jóvenes, ¿verdad? Que corresponde al 32%, mientras que en el caso de los hombres son de 20 a 24 años, ¿verdad? No sé qué nos puede apoyar ahí con esa estadística. Realmente son datos bastante alarmantes, o sea, si nos damos cuenta, la cantidad de suicidios que han habido en la actualidad han sido bastante altos e incluso usted se sorprendería si yo le dijera de que la estadística incluso no contempla la totalidad de suicidios que existen en el país. Realmente el tema de suicidio es un tema que es más frecuente de lo que creemos, ya que pues las estadísticas son grandes y aproximadamente cada día pues muchas personas llegan a cometer suicidio. Lo que llama la atención es que las estadísticas pues justamente nos indican que es un problema que ha sido muy prevalente a nivel nacional. Para decirle algo, la verdad es que los suicidios poco se registran, ya que existen muchas
muchas situaciones tanto pues culturales como personales como de atención en salud, en donde hacen que las estadísticas incluso sean más bajas de lo que se describen en las instituciones. Entonces es algo bien importante porque es un dato alarmante, pero usted se alarmaría si yo le digo que es incluso más alarmante todavía. O sea, realmente eso es un tema eso entendí por lo que me estaba Sí. explicando ahorita. La verdad que es bastante preocupante, ¿verdad? Sí, y algo también que le voy a recalcar es esta parte de los grupos etarios, ¿verdad? Los grupos de edad, que cada vez la población adolescente y joven es la población que se encuentra más afectada, ¿sí? Entonces, poner atención a estos problemas a más temprana edad es algo que va a hacer que justamente esas estadísticas pues puedan reducir, ¿verdad? Y me gustaría pues también que posteriormente indagáramos un poco en cómo identificar a estas personas y qué podemos hacer nosotros para poder ayudar a las personas que solicitan este tipo de apoyo. Muchas gracias, doctor. Definitivamente a eso es lo que vamos, ¿verdad? Porque de acuerdo a esas estadísticas ya podemos ir viendo a profundidad esos detalles, ¿verdad? Por ejemplo, ¿existe algún perfil específico? ¿Es una cuestión puramente de salud mental, como depresión, ansiedad, o influyen factores sociales y económicos? Este es un tema bastante interesante porque justamente nosotros, si nos ponemos a pensar en el concepto de salud, como lo que es salud, intervienen varios elementos, como lo que son los elementos biológicos, elementos psicológicos, elementos sociales, elementos económicos, ¿sí? En salud mental pasa lo mismo. Una persona que se garantice una adecuada salud mental tiene que tener un bienestar tanto físico, psicológico, económico, social, que de una u otra manera pueda preservar la seguridad de esa persona. Entonces, concretamente, si usted me dice que depende de estos factores, la verdad es que sí. Nosotros, pues lastimosamente, estamos viviendo en una era en donde la salud mental no está bien cuidada, ¿verdad? En donde si nosotros salimos a la calle nos podemos exponer a estresores, situaciones que nos molestan, situaciones que generan enojo, situaciones que generan decepción, desesperanza, y justamente es porque dependemos no solamente de cómo yo soy como persona, sino de lo que sucede alrededor de mí, de las circunstancias de mi vida. Y entonces es complicado porque entonces cuando nosotros valoramos a una persona que tiene un problema relacionado al suicidio, tenemos que comprender no solo a la persona, sino también al ambiente, a la situación que pasa la persona, para que yo pueda decir, bueno, el riesgo de suicidio es alto, es bajo, o comprender realmente cómo poder ayudar a esa persona. Correcto. Entiendo entonces de que una persona que toma esa fatal decisión es porque ha sido influenciado no solo por la forma en que él fue criado desde pequeño, quizá maltrato, quizá violación, quizá menosprecio, quizá falta de amor de padre, amor de madre, creció con un abuelo, con un tío y ellos abusaron de él. Eso como que genera también, o como que va aumentando, digamos, esas posibilidades, ese riesgo que esta persona ya en su adultez, digamos, pueda llegar a esa fatal decisión, tomando en cuenta, digamos, lo que usted está hablando y explicando sobre los factores que le rodean a esta persona ya en su adolescencia o en su adultez, ¿verdad? Como el no manejar esas emociones de ira, de enojo, de rencor, porque no fueron tratadas desde la niñez. Entonces eso se convierte como que en una bomba de tiempo emocional para muchas de las personas ya adultas, doctor. Y además de eso, vemos que la estadística sucede más en jóvenes. Esto es porque toman esa fatal decisión porque ya vienen como que muy lastimadas, muy fragmentadas en su emoción y no pueden manejar eso para tomar esa fatal decisión. Por lo regular, los suicidios en mujeres toman la decisión de tomarse una pastilla de maíz, ¿verdad?
más que todo por amores, ¿verdad? Siempre por el tema de emociones, ¿verdad, doctor? Uh-huh. Pues mire, justamente lo que usted me menciona son varios elementos muy importantes. Voy a empezar a tomar lo que usted me dijo al inicio, que fue lo que es el trauma, ¿sí? Cuando una persona empieza a crecer, empieza a desarrollarse en un ambiente con situaciones traumáticas, adversas, como lo que usted menciona, violaciones, situaciones de abuso, negligencia, situaciones donde hubieron violencia, incluso alcoholismo, problemas relacionados con la crianza. Todos estos problemas tienden a hacer que la persona empiece a manejarlos de una manera que tal vez no es la más adecuada. Entonces, lo común o lo más frecuente es que estas emociones se manejen de una manera como reprimida, como si no expresas emociones es mejor. Entonces viven una vida rodeada del trauma, empiezan a formar una forma de ser alrededor de las situaciones traumáticas que les suceden en su vida. Entonces, cuando llegan a una edad adulta, pueden manifestar estas situaciones, estas emociones que no se han resuelto, este trauma que todavía persiste, de una manera muy desadaptativa o no adecuada, porque entonces ahí vemos a las personas que explotan en ira, que explotan en enojo, que tienen problemas con las bebidas, con drogas o problemas para relacionarse con otras personas, porque realmente estamos teniendo problemas para manejar ese trauma que se viene estando desde temprana edad. Entonces, las situaciones personales de vida durante la niñez son vitales para una persona, y aprender a poder lidiar con estas emociones difíciles y afrontar este trauma ayuda mucho a que el resultado no sea un resultado fatídico como lo que podría ser un suicidio, ¿verdad? Entonces, aparte del trauma, también vale la pena mencionar de que sí tenemos una tendencia a valorar el hecho de que cada vez son más jóvenes las personas que empiezan a cometer un suicidio, que llegan a se registra como que está teniendo un suicidio, ¿sí? Esta estadística, pues la verdad que va muy de la mano con el hecho de que muchas personas en la edad de la adolescencia empiezan a tener una serie de crisis, y no solo crisis personales, emocionales, sino también crisis existenciales. La adolescencia es un periodo muy importante, porque en la adolescencia la persona empieza a describir, a descubrir quién es, empieza a descubrir cómo va a ser como adulto, empieza a tener ese problema de estoy dejando de ser un niño, estoy empezando a ser un adulto. Entonces realmente es un periodo vital en la identidad de una persona, motivo por el cual, si existen situaciones de trauma, alguna enfermedad mental o algún problema del estado del ánimo, o incluso situaciones adversas, pueden llevar a que esta persona que no sabe cómo manejar esas emociones cometa suicidio. Y ese es el hecho del por qué la adolescencia es un periodo en donde el suicidio es bastante frecuente, y es justamente al no tener una capacidad todavía de madurez para poder afrontar las situaciones adversas, el suicidio se convierte como la única manera en cómo puedo yo como darle una solución a lo que me está pasando. Y ahora tenemos algo más importante todavía, que es la influencia que tienen las redes sociales y los medios de comunicación en cuanto a lo que es el suicidio, ¿sí? Cada vez se conoce de más personas que cometen suicidio, o de técnicas o modas que se vuelven suicidas y que de una u otra manera se empiezan a imitar por una edad en donde todavía yo no tengo la madurez para comprender lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿sí? Entonces, el periodo de la adolescencia es bien importante, y justamente cuando se pasa por este periodo de la adolescencia y no tenemos un desarrollo adecuado de las emociones, es que en la adultez temprana, por ejemplo, 20, 30 años, ¿verdad? Muchas personas tienden a cometer un suicidio franco, y la verdad es de que esto muchas veces la estadística va más a que las mujeres tienen más intentos de suicidio que los hombres, pero la realidad es la siguiente. La mujer tiende a tener, y esto lo digo de manera estadística, la mujer tiende a tener más intentos o expresar más claramente su deseo de terminar con la vida. Sin embargo, la capacidad que tiene la mujer para ser efectiva en el suicidio es menor que la de un hombre. Un hombre expresa menos emociones, expresa menos la ideación suicida, y por lo tanto tiende a cometer ideas o cometer actos de suicidio de una manera más efectiva, ¿sí? Pongamos que el hombre tiene una situación donde es más violento, tiende más a ir como por la violencia, la ira, y entonces los actos de suicidio son más eficaces en hombres que en mujeres, pero eso no quiere decir
decir que las mujeres no lo piensen o no lo intenten de una manera más frecuente. Si me pregunta exactamente qué factores pueden describir en esas personas a que cometan un suicidio, pues realmente las relaciones afectivas sí se vuelven, o las parejas, o la relación de desamores o amores, se vuelven un problema muy frecuente y muy importante, ¿verdad? Porque justamente al no tener un control adecuado de emociones, se deposita las emociones en otra persona, y al no tener un adecuado vínculo, desestabiliza la mente de esta persona. Correcto. Y le lleva como a cometer el suicidio. Entonces es importante eso que me dice, y es muy importante que se conozca, porque entonces las personas empiezan a creer que solo las mujeres se suicidan y los hombres no, cuando realmente la realidad es diferente, ¿verdad? Y se ha visto, ¿verdad, doctor, que en las relaciones amorosas, hablando de ese factor amoroso, se ha escuchado que dice, si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie, o frases así como, si tenés otro, me mato. Entonces, esa amenaza, ¿verdad?, hacia la mujer. Y es interesante cómo explica que el hombre es el que lleva, digamos, a cabo por lo regular ese acto, ¿verdad? Entiendo que el acto de suicidio en una persona ya fragmentada en sus emociones, me parece que es la última opción que ellos tienen, ¿verdad? El decir, bueno, aquí ya llegué, ya topé, no tengo a dónde ir, esta es la única solución. Emocionalmente creo que esa es la forma como ven ellos las situaciones emocionales con que están viviendo, ¿verdad? Dice, esto es lo último, o sea, ya no puedo hacer ya más en eso, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, bueno, ha bajado bastante el tema de que porque pusieron malla, pero aún así creo que se suben la malla y se salta la malla, sí. O sea, caen de más alto, ¿verdad? Pero sí ha escuchado bastante eso, ¿verdad? ¿Cómo entonces identificar cuáles son las señales que podemos identificar en uno de nuestros familiares, digamos, que tiene tendencias a suicidarse, doctor? Realmente algo que usted mencionaba bien importante es justamente cómo nosotros contemplamos el suicidio, ¿verdad? Muchas veces el suicidio, una persona, y como yo lo entiendo por lo que mis pacientes me han comentado, por lo que ha dicho la evidencia clínica, es que el suicidio se contempla como una situación de alivio, ¿sí? Al yo querer sentirme bien, o dejar de sufrir, o dejar de sentir, o dejar este problema, o dejar esta situación, veo la muerte como la única manera de poder darle una solución a todo. O sea, la muerte se vuelve un alivio, un respiro, algo que a mí me ayuda como a estar con más paz, ¿sí? Pero realmente es una situación que muchas veces se puede prevenir, ¿sí? Porque para identificar a una persona que tiene un riesgo de suicidio alto, existen señales, existen signos, existen maneras de identificarlo, ¿verdad? Lo más común, por ejemplo, es cuando hay una persona en el hogar, es que empiezan a manifestar un desinterés por hacer las actividades o las tareas que regularmente la persona hace. O sea, ya por ejemplo el convivir con la familia, el salir un domingo, el hacer deporte, el ir a estudiar, todo eso hace que la persona se aísle, ¿sí? Porque entonces la persona ya deja de tener el interés en lo que antes le parecía de placer, a ya no hacer nada de eso. Empieza un estado de aislamiento en donde la verdad que la única persona, al tener un sufrimiento emocional muy fuerte, tiene la percepción de que nadie lo va a entender, nadie lo va a comprender, y entonces prefiere mejor aislarse completamente de todo, de su familia, de su hogar. Ya no va a reuniones familiares, ya no le gusta ir a cumpleaños, ya no le gusta ir a la iglesia. La depresión es una señal, ¿verdad, doctor? La depresión, básicamente. Exactamente. El aislamiento es la otra. Exactamente. Entonces, realmente el suicidio puede pasar en múltiples contextos, en contextos de situaciones tanto de origen mental como de origen de la situación, ¿sí? Entonces, otra señal que existe completamente es que las personas tienden a expresar, ¿verdad? Tal vez no francamente la idea de muerte, sino que la idea de ya no querer estar en esta vida, ¿sí? Ideas de desesperanza, le llamamos nosotros, en un plan en donde la persona ya no
empieza a mencionar de que sería mejor si ya no existiera, sería mejor si ya todo acabara con él, sería mejor dormir para siempre, ya nunca despertar, o sea, empiezan a ver como frases que incitan a la muerte, ¿sí? Como incitan a que la muerte sería lo mejor para ellos. Otra manera de identificar es que entonces la persona empieza a manifestar o a organizar sus cosas como si fuera una despedida. Entonces prácticamente empieza como a regalar sus cosas, te voy a dejar esto porque sé que lo vas a cuidar bien, te voy a dejar mi mascota porque sé que tú eres más cuidadoso. Incluso hay personas que empiezan a hacer testamentos, empiezan a como que a separarse de esas cosas que eran propias, ¿sí? Entonces la persona empieza como a dar todo lo que era para él, ¿sí? Correcto, sí. El autocuidado se empieza a ir para abajo también, ¿verdad? El aspecto físico, el poder tener una adecuada higiene al niño, el baño, el cepillado de dientes, todo esto la persona empieza como a declinarlo completamente porque al estar abrumado por una situación emocional, se empieza a perder como ese como amor propio también que una persona tiene, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, existen varias señales, ¿verdad? Incluso empiezan a haber señales si existen problemas mentales, emocionales, empiezan a haber otro tipo de señales ya en casos más graves, ¿verdad? Como problemas en cuanto a gestionar emociones, problemas de impulsividad, de ira, empiezan a ser más enojados, no les puede uno hablar nada porque empiezan más enojados, empiezan a tener mucha ansiedad, la ansiedad se vuelve incontrolable, problemas que incluso pueden llevarlos a tener ataques de pánico, problemas en la respiración. Entonces, o incluso una señal algo que sí es bien importante es que las personas pueden empezar a involucrarse más en el consumo de sustancias. Entonces ya la persona que tomaba solo ocasionalmente empieza a tomar seguido, empieza a agarrarlo como de una manera consecutiva o empieza a consumir drogas de una manera más frecuente de lo normal. Entonces todos estos que yo le digo son señales, ¿sí? Que las personas empiezan a notar como que esta persona no está bien y tal vez el mensaje es como hay que ponerle atención a estas señales y no juzgar a la persona, sino que al contrario ponerle atención de que los cambios que está teniendo es porque tal vez no está bien, ¿sí? Y más que identificar que no está bien y comprender que esa persona necesita ayuda, ¿verdad? Y las publicaciones que hacen también en sus estados podría ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, estados así violentos o de despedida, como usted dice, ¿verdad? Los estados tienen mucho que ver también. Esas son señales que los padres de familia pueden monitorear, ¿verdad? Con sus hijos, ¿verdad? O con su ser querido. Entonces son señales, ¿verdad? ¿Podría, digamos, alguna persona que sufre, digamos, estos traumas, sustituir, por ejemplo, para sentirse bien, alguna cosa por otra? Me refiero, por ejemplo, algunos adolescentes pueden sustituir por lo que han sufrido, por lo que han sentido, digamos, ser homosexuales o ser, inclinarse por el lesbianismo, o porque son los medios en los cuales ellos tomaron esa decisión por algún trauma. Pueden sustituir, digamos, eso, aunque sabemos perfectamente que lo que ellos están haciendo es un autoengaño, ¿verdad? Porque están sustituyéndolo por eso, pero esa vida sabemos, o por la droga, ¿verdad? O por algún vicio que lo puedan sustituir, sabemos que más adelante eso lo va a llevar a la destrucción. Sí, ¿verdad? Pues mire, justamente cuando existe trauma en la infancia, en la edad temprana, empezar a manejar un dolor muy fuerte, muy difícil de poder procesarlo. Entonces empezamos a buscar maneras o formas en las que yo pueda regularme a mí mismo. O sea, yo no puedo regular esas emociones, yo necesito buscar otras maneras de qué hacerlo. Entonces, donde yo me sienta bien, ¿verdad? Sí, donde yo me sienta bien, me sienta cómodo, me sienta tranquilo, de un alivio a ese malestar interno. Es un falso escape, podríamos decir. Exactamente. Entonces, justamente estos falsos escapes empiezan a ser conductas
o situaciones que pueden ser autodestructivas para la persona, ¿sí? Entonces, tal vez el ejemplo más claro que usted dio es el consumo de sustancias, ¿sí? Porque entonces nosotros empezamos a ver que el consumo de sustancias muchas veces se vuelve como un alivio temporal de un sufrimiento, ¿sí? Sí. Cuando realmente eso no es lo adecuado. Algo que también se compara a manera de afrontar este sufrimiento es, por ejemplo, las autolesiones, ¿sí? Cada vez las personas, o las más que todo jovencitos o jovencitas, mencionan que empiezan a tener autolesiones, los llamados corting o cutting. Entonces empiezan a manifestar una manera de dar un alivio a este dolor. Entonces un alivio momentáneo es, por ejemplo, el empezar a generarse autolesiones que, si bien no siempre significan una intención clara de quitarse la vida, sí es una intención de querer aliviar un dolor, ¿sí? Que al final de cuentas las autolesiones también pueden ser como el preámbulo a un intento suicida, ¿verdad? Entonces las personas empiezan a buscar acciones, actividades o situaciones que le ayuden a mejorar ese bienestar. Incluso a mí me pregunta, hay personas que para aliviar un poco el dolor que presentan empiezan a meterse en relaciones no adecuadas, en relaciones patológicas, que en lugar de ser una relación de beneficio empieza a manifestarse situaciones peligrosas entre personas. Entonces justamente las personas buscan cómo regularse y lastimosamente no se encuentran las maneras adecuadas para poder hacerlo. Sí, siempre son las malas decisiones, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el rol de la familia y el entorno, que no decir por querer ayudar decimos frases como échale ganas o tienes todo para ser feliz, porque estas frases pueden ser contraproducentes. ¿Cómo puede la familia, cuál es el rol de la familia para poder ayudar, no solo decirle eso, sino poder ayudar a un ser querido? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Mire, sin achacarles, sin juzgarlos, sin nada. Sí, mire, el rol de la familia es un rol vital. O sea, yo sí he considerado que el beneficio, o sea, todo lo bueno o todo lo productivo que yo puedo realizar con un paciente depende de su red de apoyo, depende de su familia, depende de las personas que están cercanas al paciente, ¿sí? Porque realmente un paciente que empieza a tener una ideación suicida, empieza a tener una desesperanza de la vida, y genuinamente en la mente de la persona la única solución, la persona ya pasó por una serie de procesos mentales en donde ya buscó alternativas, ya dijo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿sí? Pero por diferentes motivos no los puede llegar a hacer. Entonces, al no contemplar otra solución, la única solución que ya ve la persona es la muerte, ¿sí? O sea, la muerte es lo único que a mí me va a poder lograr salir de todo eso. Entonces, la persona genuinamente lo cree con mucha convicción, ¿sí? Entonces, ahí es donde interviene la familia, porque entonces a veces los pacientes no quieren recibir ayuda o quieren que los dejemos en paz, o que nadie se meta con ellos, que ellos son los únicos que tienen el control, ¿sí? Entonces la familia juega un papel vital, o la red de apoyo, porque entonces la familia es quien toma como la parte no solo de apoyo emocional, no solo la parte de resguardo emocional de esa persona, sino también de resguardo físico de la persona, porque entonces ellos son las personas que empiezan a ayudar a ver que esa persona se encuentre segura, que no vaya a irse sola, que no vaya a tener el acceso al arma suicida, a pastillas, a situaciones que pueden poner en riesgo su vida. Entonces la familia es una parte muy vital del tratamiento. Entonces la familia, desde el punto de vista físico, a mí me puede ayudar a resguardar la seguridad de esa persona, de esa manera, ¿sí? Estando al pendiente de la persona, estando cuidando a la persona, acompañando a la persona, etc. Emocionalmente, lo que pasa es de que es muy complejo ayudar a esta persona cuando yo también me encuentro como muy, muy mal, ¿sí? Cuando hay un acto de suicidio, el impacto no es solo para la persona, sino para la familia, ¿sí? La familia empieza a generar una serie como de situaciones emocionales en donde la preocupación es como lo que más resalta, ¿sí? O sea, las personas llegan y me hablan, los familiares me hablan en crisis y me dicen, mire doctor, pero es que yo la verdad me preocupa no saber qué hacer, me preocupa que vuelva a hacerlo, me preocupa que haga esto, me preocupa que sí vuelva, que sí pueda pasar algo mal.
Entonces, lo primero que podemos hacer como familiares es comprender que tenemos una preocupación bien marcada, ¿sí? Que la preocupación para nosotros es muy fuerte, pero que esa preocupación la debemos de orientar no solo a qué puedo hacer yo, sino de qué manera yo puedo ayudar a esta persona, ¿sí? Muchas veces lo que ayuda mucho con una persona que está pasando por este proceso es solamente saber que otra persona está junto a él, ¿sí? O ella. O sea, solamente comprender que una persona está a mi lado y me tiene tengo la compañía y tengo a esta persona presente, ya es una gran ayuda, ¿sí? Frases como por ejemplo, échale ganas, no penses así, tenés que dejar eso, solo pensar en cosas positivas. Porque no mucho le ayuda eso. No, es que eso no le ayuda porque al contrario, en lugar de ayudarlo, muchas veces lo invalida, hace pensar a la persona que sus emociones todo lo que está sintiendo no es válido en su familia. Sí, entonces, no hacen efecto. No, entonces tal vez el mensaje es, más que intentar como animar a esa persona, intentar comprender a esa persona, pero con calma, ¿sí? Con mucha calma, porque yo entiendo que hay mucha preocupación por la familia, pero tener la calma en todo momento y cambiar esos mensajes por decirle, quiero saber cómo estás, entiendo que te sientas mal, quiero acompañarte en este proceso, confío en que lo que sucedió no va a volver a pasar. Son como frases que pueden ayudar más a esa persona, porque entonces tendrá la seguridad de que no estoy bien, pero cuento con alguien más que me pueda ayudar a que estar mejor. Entonces, la familia también necesita ayuda. Yo también, sí, cuando hay esos casos yo no los valoro solo con una persona, yo los valoro con la familia, porque yo necesito ayudar a la familia también. ¿Sí? Para que puedan ser un soporte a esa persona. Yo creo que por lo regular, yo creo que hay un buen número de porcentaje de familias que necesitamos, la verdad, una terapia, ¿verdad? Terapia de familia, porque no todos hemos venido o se nos ha sido fácil, digamos, la vida, ¿verdad? Y quiera que no, todos necesitamos una ayuda, ¿verdad? En el tema, digamos, de ayudar a una persona con estas características, puede ayudar el tema espiritual, que alguien lo lleve a una iglesia. La iglesia, yo he visto que les ayuda bastante a este tipo de personas con esos problemas, ¿verdad? No dejando, digamos, de asistir tal vez a unas sesiones con un profesional, ¿verdad? Como usted, doctor, ¿verdad? Creo que esas dos maneras pudiera ayudarlas de alguna manera. No sé si usted conoce alguna, o tuvo usted algún paciente que lo estuviera tratando y de alguna manera se logró recuperar. Sí, realmente yo he tenido muchas personas que justamente vienen con ese plan a seguir, ¿verdad? O sea, vamos de la parte médica, de la parte psicológica, de la parte mental, pero también vamos con una parte bien importante que es la parte espiritual, ¿sabes? Yo sí soy muy de la idea de que como seres humanos nosotros somos más que solo órganos, cuerpo, cerebro, claro. Somos también una parte que es un espíritu y al final de cuentas como espíritu y alma también tenemos que satisfacer esas necesidades de sentirnos bien con nuestro ser superior, ¿verdad? Entonces, correcto. Al final de cuentas, hay ocasiones en donde las personas sí pueden entrar a involucrarse más con la parte espiritual y ser un beneficio para ellos, porque entonces empiezan a darle un poco más de sentido a su vida, empiezan a tener un apoyo emocional, un momento de seguridad. Y si estamos en una red, en un lugar en donde sí se da un apoyo emocional y no se da el juzgamiento, sino que al contrario se da el apoyo, la persona puede resultar bastante bien, puede tener una mejoría considerable. Y es que realmente la parte espiritual es algo que ayuda mucho a poder darle un sentido a mi vida. Y entonces cuando yo le doy un sentido a mi vida, la desesperanza y las ideas de ya no tener una solución ya se van, ¿verdad? Porque entonces yo ya le empiezo a dar un sentido a lo que puedo hacer mi vida, empiezo a trazar mi vida, y la parte espiritual es algo que me puede ayudar mucho a mejorar esta parte, ¿sí? Buenísimo. ¿Ha tenido usted, digamos, alguna experiencia en su tratar de las personas con estas características que han sido restaurados, podría decirse así? O sea, ¿se han logrado? Sí, justamente
para mí tratar este tipo de casos, a mí me da como mucho bienestar ver cuando ya mejoran, ¿sí? Porque justamente cómo pasamos desde un estado en donde yo ya no veo a tener una solución a mi vida por ningún lugar, a tener un estado en donde la persona ya tiene una motivación de vida. Yo sí he tenido casos en donde las personas sí pueden mejorar, y es más, la mayoría de casos que justamente he abordado, pues han tenido una mejoría considerable, ¿sabes? Son como pocos los casos que son un poco más complejos que otros, pero regularmente la tendencia es a mejorar, y justamente porque lo que muchas veces necesitan es solamente una guía de qué hacer, o incluso si tienen una enfermedad mental de base que está siendo complicado poder sobrellevar su vida, porque muchas personas pueden llevar una vida muy agobiante y posiblemente lo único que necesitaban era una intervención diferente a la que le habían dado antes, ¿verdad? Entonces sí han sido varios pacientes que han tenido como esa mejoría, y eso es algo que me llena mucho de satisfacción, porque sí puedo ver el proceso. Eso sí le digo, es un proceso, ¿sí? Claro. Es un proceso, y en donde la intervención es clave, no solamente de la persona, sino de su red de apoyo. Entonces yo sí considero de que el principal éxito terapéutico que yo he tenido con mis pacientes es si esa persona tiene una familia o una red de apoyo que pueda darle un soporte, ¿sí? Porque yo necesito a alguien que pueda darle un acompañamiento en esos momentos de crisis o cuando la vida ya no tiene sentido a esa persona. Perfecto. Pues bien, gracias, doctor. Creo que por el tiempo ya no quisiera seguir conversando con este tema, es bastante amplio, ¿verdad, doctor? Sí. Aquí pudiéramos estar, otras 2 horas, ¿verdad? O 3 horas. Siempre hablando de este tema interesante, pero creo que con la información que usted nos está proporcionando, lo que nos proporcionó es bastante interesante, bastante constructiva, y lo importante es el mensaje, digamos, podría ser que hay oportunidad, sí se puede, digamos, rescatar a ese tipo de personas con esas características, podemos ayudar a nuestros familiares o a alguien que conozcamos que lo amemos, ¿verdad?, a que no llegue a esa fatal decisión que es el suicidio. Como lo dijo el doctor Estuardo, yo leí unas estadísticas, pero esas estadísticas se quedaron cortas a la realidad que vivimos en todo el planeta, y no digamos pues en nuestro país, ¿verdad?, que es Guatemala. Entonces pues quisiera agradecerle, doctor, su tiempo, y gracias a todos los que nos están viendo o nos van a ver, ¿verdad?, por las redes sociales. Quisiera darle el tiempo a usted para que deje un mensaje, digamos, a todos esos jóvenes o a todas esas personas que tienen esos pensamientos suicidas o tienen problemas y andan por esos caminos en donde al final dice el rótulo suicidio, ¿verdad? Entonces, que es la última opción. Doctor, y también que nos dejara ahí su dirección, su número de teléfono, ¿verdad?, para que pues si tienen algún problema con algún familiar o algo así, el doctor Estuardo los puede atender, los puede apoyar. Él tiene ya experiencia en ese tema, ha tenido algunos pacientes que gracias a Dios pues los ha sacado adelante. Pues sí, la verdad, primero que nada agradecerle el espacio. Algo que yo siempre voy a valorar bastante son como estos espacios en donde la salud mental se pueda difundir la importancia que tiene la salud mental, ya que cada vez se le ha dado como más importancia a este aspecto, y la verdad que yo pues me siento muy feliz de poder pues compartir este mensaje. Como mensaje final, yo sí quiero hacerles ver de que muchas veces pensamos de que lo que estamos pasando, la situación difícil que estamos atravesando no tiene una solución, o ya no encontramos como una manera de darle una mejoría a lo que está pasando. Muchas veces empezamos a pensar que lo que me está pasando así es y yo me voy a morir con esto y nadie me va a hacer cambiar, pero realmente no. O sea, realmente existen alternativas en donde podemos mejorar, ¿sí? Yo sí quiero hacerles la invitación a utilizar
utilizar esta herramienta que es el cuidado de su salud mental, que se acerquen a los servicios de salud mental que actualmente existen a nivel regional, para que entonces empecemos a tener una mejoría en cuanto a lo que es la salud mental en general. Para estas personas que están pasando por un proceso de suicidio, que están pasando por muchas ideas o que ya empiezan a ver que el camino ya no tiene otra solución, quiero hacerles ver de que existe todavía otra opción, otra herramienta, existe todavía otra manera de poder mejorar todo esto que a lo mejor nos agobia en el día a día, y que vale la pena darle esta oportunidad para poder descubrir las cosas que a lo mejor nos hacen falta de disfrutar, ¿sí? A todas las familias, a todas estas personas que están interesadas en que una persona reciba atención o que realmente pueda prevenir un evento de este tipo, quiero hacerles ver de que ustedes se van a volver en un apoyo para esa persona, ¿sí? Entonces ustedes como su apoyo pueden ayudar y orientar a que esta persona pueda tener un mejor resultado. Ustedes pueden ser agentes de cambio en esa persona que está contemplando el suicidio. Entonces, siéntanse que con la confianza de saber de que con mucho gusto yo les puedo dar un apoyo para que a lo mejor ustedes puedan tener una mejor visión o mejores herramientas o estrategias para poder abordar este tema tan complicado. Y de igual manera, atender la parte de la salud mental es algo bien importante, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos dejamos invadir en el día a día por situaciones de qué dinero, qué estrés, que la familia, qué compromisos, etcétera, pero tenemos que también tomarle mucha importancia a la salud mental, porque es algo tan vital en un ser humano y que actualmente ha tenido mucho auge, ¿sí? Entonces, acérquense a los servicios de atención en salud mental. Ese es mi último mensaje. Si necesitan alguna orientación, alguna otra perspectiva sobre lo que les sucede a ustedes o a sus familiares, y pues con mucho gusto a mí me pueden encontrar. Con mucho gusto pues yo les puedo indicar. Yo actualmente me encuentro trabajando en el Centro Clínico Red Salud, en la cuarta calle 921 Chiquimula, específicamente se encuentra en la calle en donde se encontraba anteriormente una librería Milita que se quemó, y con mucho gusto nos pueden contactar también al número 5985-3937. Entonces ahí estamos a la orden en lo que podemos ayudarlos. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias por sintonizar su programa En Contacto. Y usted, doctor, muchísimas gracias por haber venido. Gracias.